Buenas tardes, ingeniero. Voy a explicar el trabajo final y el problema número 2 de, de mecánica de fluidos. La introducción del trabajo, como sabemos, la mecánica es una ciencia que se encarga del estudio de los fluidos en reposo y aquellos que se encuentran en movimiento. En este sentido, integra aportes de la estática y la dinámica. El principal objetivo de esta rama es comprender el comportamiento de los fluidos bajo ciertas influencias de las fuerzas y a las diferentes condiciones atmosféricas a las que se expone con la finalidad de poder seleccionar el fluido adecuado para sus diversas aplicaciones. Entre esas pueden ser líquidas o gaseosas y sobre la base de ello tomar decisiones sobre los materiales que se van a utilizar. El objetivo, aplicar los conocimientos adquiridos durante las sesiones de curso de mecánica de fluidos en experimentos relacionados con las aplicaciones de la mecánica de fluidos en problemas de ingeniería civil e interpretar los datos que permitan tomar decisiones para el diseño y mejoramiento de las obras hidráulicas. Buenas noches, ingeniero. En esta oportunidad presentaré parte de nuestro trabajo de final del curso de Mecánica de Fluidos, Hidrostática. Bien, aquí se considera un tanque de almacenamiento de agua que tiene una compuerta en la parte inferior por donde, para impedir que salga el agua. Para que se pueda salir el agua, el tanque utiliza un sistema de poleas que abren la compuerta. Y en este problema hallaremos la fuerza que ejerce la polea para abrir esta compuerta y la fuerza total que ejerce sobre la base de la estructura que sostiene este tanque. Bien, como material estoy utilizando el acero forjado con una densidad de 7.860 kilogramos por metro cúbico. Aquí podemos observar el problema planteado. Como en el primer paso hallamos el peso específico de la compuerta del acero forjado con un valor de 77.106.60 newton metro cúbico. Asimismo, tenemos como dato el volumen de la compuerta, que viene a ser 0.040 metros cúbicos. Dos, hallamos el peso de la compuerta. Despejamos la fórmula, entonces peso va a ser igual a la densidad por el volumen. Como peso tenemos 3084.26 newtons. Bueno, ahora para hallar, calculamos la tensión del cable. Primer paso, calculamos el H raya, que es la profundidad del centro de gravedad de la estructura en contacto con fluido, que va a ser igual a H más 1/2 por 2 por el seno de 30, dando un valor de 4.5 metros. 2. Calculamos el Y raya, que es la ordenada del centro de gravedad, que la fórmula va a ser H raya sobre seno de 30, dando un resultado de 9 metros. En el paso 3 hallamos la fuerza hidrostática, que con un valor de 693.959.40 newton. En el paso 4 hallamos la distancia entre el CP y el CG. El CP es el centro de presión, punto de aplicación de la fuerza hidrostática, y el CG es el centro de gravedad. Entonces D va a ser igual a IX, que es momento de inercia, sobre la ordenada del centro de gravedad por el área en contacto con fluido, dando un valor de 0.037 metros. En el paso 5 hallamos el TCL de la compuerta. Ahí, como pueden observar en la imagen, entonces sumatoria de momentos va a ser igual a 0. Hallando la tensión sale 417.02 kilonewtons. Hallamos el cálculo de fuerza sobre la base con un volumen de tanque de 26.625 metros cúbicos. Cálculo de fuerza sobre la base. Como se usará el concreto armado para el tanque, la densidad de concreto es 2.400 kilogramos fuerza por metro cúbico, donde el peso del tanque me da un valor de 626.86 kilonewtons. El peso del agua, 588.6 kilonewtons. El peso de la compuerta, 3.08 kilonewtons. En el peso de la escalera, he tomado como diámetro de una varilla de 5 octavos, que tiene una masa nominal de 1.552, dando un peso de la escalera 0.38 kilonewtons. Entonces acá en el DSL del tanque hacemos sumatoria del peso de concreto, del agua, compuerta y escalera, dando una resultante de 1.218.92 kilonewtons. En los resultados, la tensión soportada por el cable que abre y cierra la compuerta es de 417.02 kilonewtons
y el peso total que soporta la torre en su parte superior es de 1218,92 kilonewtons. Ahora, para responder esas tres preguntas, ¿cuál es la diferencia entre densidad relativa y peso específico relativo? Bien, la densidad relativa se enfoca en la comparación de densidades puras, mientras que el peso específico relativo considera tanto la densidad como la influencia de la gravedad, ofreciendo una perspectiva diferente sobre las propiedades de los materiales. ¿Qué pasa? Segunda pregunta, ¿qué pasa con la fuerza hidrostática en el caso 1 si el fluido aumenta en la densidad? Si el fluido aumenta en densidad relativa, también aumenta la fuerza hidrostática, porque para un mismo volumen hay más masa, más peso. Entonces, si hay más peso, la presión será mayor. 3. En el caso 1, ¿qué pasa con la fuerza del cable si el peso de la compuerta aumenta? Si el peso de la compuerta aumenta, también aumenta la tensión, que es la fuerza que resiste el cable. Gracias. Propiedades de fluidos: se analizan los efectos de los esfuerzos viscosos, en donde ello se encuentra la presión, la temperatura, la densidad, la viscosidad, la elasticidad, la tensión superficial, etc. Ahora le voy a explicar el problema número 2 que ha sido creada y hemos asumido datos el grupo, ¿no? Hemos tenido que calcular potencia útil y comercial, altura de la tubería en la salida B, rapidez de cambio de nivel en el tanque B, tiempo de llenado hasta el nivel máximo, factor de la fricción en la sección, la verificación con la ecuación de Colbrooch, factor de fricción en la impulsión, también su verificación con la ecuación, pérdidas totales en la succión, pérdidas totales en la impulsión, pérdidas en todo el sistema impulsión-sección, diseño de la salida de agua en la tubería B, cálculo de altura energética de la bomba en metros, potencia útil de la bomba transmitida al fluido y nuestras tablas del curso. Ahora voy a tener que responder las preguntas seleccionadas. ¿Cuál es la diferencia entre potencia útil y potencia teórica? La potencia útil es la potencia que utiliza una máquina para llevar a cabo un trabajo. La potencia teórica es la potencia máxima de la máquina. La división entre la potencia útil y la teórica multiplicada por 100 es el rendimiento. 5. Mencione la diferencia entre modelo y prototipo. Proporcione un ejemplo que muestre dicha diferencia. El prototipo es el elemento en una escala 1 a 1. Eso quiere decir, de manera natural, dimensiones reales. El modelo es una reproducción a escala de una situación o elemento. En el Laboratorio Nacional de Hidráulica se realizan modelos. Este es el caso, por ejemplo, del río Madre de Dios, denominado La Pastora, el cual tiene un ancho de 6 metros y un largo de 60 metros, mientras que el prototipo tiene el ancho de 150 metros y el largo de 1,5 kilómetros. Pregunta número 15. El caudal de succión e impulsión en un sistema que cuenta con una bomba siempre tiene el mismo valor. Explique qué es la potencia útil de una bomba. El caudal de sección e impulsión son el mismo. Lo que diferencia a ambas es el diámetro de la tubería para la tubería de succión. Se determina mediante la ecuación de continuidad, y para la tubería de impulsión se determina mediante la ecuación de Briggs. Como lo mencioné hace un momento, la potencia útil es la potencia que utiliza una máquina para llevar a cabo el trabajo. Bueno, eso serían mis 3 preguntas contestadas y la explicación del problema número 2 y también el trabajo final. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Voy a exponer la parte que me ha tocado realizar sobre el trabajo final de nuestro curso Mecánica de Fluidos. Consta de lo siguiente. En el esquema de nuestro trabajo se presenta 4 tanques con agua que van a suministrar a una red de tuberías y se procederá a calcular el gasto que circula por cada uno de los conductos. Para ello contamos con lo siguiente: la energía que presenta cada tanque, los tramos de cada tubería con sus distintos diámetros, 2 nodos, el nodo A y B, se presentan una demanda de gasto de 10 litros por segundo. Para el cálculo de los gastos,
se requieren los datos de las longitudes de las tuberías, con sus respectivos diámetros y rigurosidad de Hansen. Con los datos mencionados anteriormente, reemplazamos en la fórmula para determinar los valores para K. Por ejemplo, para la tubería 1 es igual a 10.67 por la longitud del tramo 1 dividido entre la rugosidad de Hansen elevado a 1.85 multiplicado por el diámetro de la tubería elevado a 4.87. De esa misma manera, profesor, se desarrolla el cálculo de K1 para las 4 tuberías restantes. Luego, por conservación de energías, se presenta la propuesta de energías. Por ejemplo, para la tubería 1, la pérdida por fricción en la tubería 1 es igual a 50 menos la energía que hay en el nodo A. De la misma manera se plantea la pérdida por fricción para el resto de las tuberías. El siguiente paso es desarrollar el planteamiento para el cálculo de gastos, y estos están en función a la pérdida por fricción y los valores K para cada tramo de tubería, profesor. Luego, por conservación de masas, se determina la energía en el nodo A y en el nodo B, siendo la energía en A 43.39 metros y en B 42.59 metros. Finalmente, profesor, de los cálculos realizados se obtienen los gastos para cada tubería. Finalmente, presentamos el modelo de EMAPET, quien nos muestra los gastos que circulan por cada conducto del sistema de tubería. Podemos apreciar 4 tanques a diferentes alturas con tramos de tuberías distintas y 2 nodos, el nodo A y el nodo B. El proceso para el dibujo es colocar primero 4 tanques, luego los tramos para cada tubería, las propiedades de depósitos y tuberías. Posteriormente se le programa para que realice los cálculos. En nuestro caso, en opciones hidráulicas ponemos HW, ya que tenemos datos de Hansen Williams. Asimismo, configuramos en los nodos A y B. Para finalizar, solicitamos al programa que nos dé el cálculo o gasto. También, profesor, dentro de la parte de la exposición que nos toca a cada uno, nos solicitó poder responder 3 preguntas del balotario que nos envió, ¿no? Y yo voy a responder las 3 siguientes, ¿no? La primera sería: ¿cuántos tipos de semejanza hidráulica existen? Bueno, existen 3 tipos, y la primera es la semejanza geométrica, la cual existe semejanza geométrica entre modelo y prototipo cuando las relaciones entre las dimensiones homólogas son iguales. La siguiente es semejanza cinemática, la cual existe semejanza cinemática entre modelo y prototipo si las trayectorias de partículas homólogas o geométricamente semejantes. Son geométricamente semejantes. Las relaciones entre las velocidades de las partículas homólogas son iguales. Cuando se dan estas 2 formas, existe la semejanza cinética entre modelo y prototipo. La tercera sería semejanza dinámica. Entre modelo y prototipo, semejantes y geométricas y cinemáticamente, existe semejanza dinámica cuando las relaciones entre las fuerzas homólogas son iguales. En general, profesor, las fuerzas existen son fuerzas viscosas, gravitatorias, elásticas, debidas a la presión y debidas a la tensión superficial. La segunda pregunta, ingeniero, fue:
¿Cuáles son las condiciones que se deben cumplir para que QS sea igual a QS? ¿Se cumple en todos los fluidos? Es el interrogante. Las condiciones que deben cumplir están plasmadas en la Ley de Conservación de Masas. La Ley de Conservación de Masas consiste en que para un sistema sin pérdidas, la masa no se crea ni se pierde. Por lo tanto, la masa que entra en un intervalo de tiempo es igual a la que sale en ese mismo intervalo de tiempo. Si se cumple para todos los fluidos. La tercera pregunta, profesor, es ¿qué representa HB y para qué se utiliza? ¿Y cómo se calcula? HB representa la altura energética de la bomba y se utiliza para determinar la potencia útil de la bomba transmitida al fluido. Se calcula con la ecuación de Bernoulli. Eso sería toda mi intervención, profesor. Agradezco mucho la atención prestada. Buenas noches. Ingeniero, buenos días. Esta es la parte de mi exposición. Yo trataré de hablar un poco sobre el análisis dimensional, la semejanza hidráulica, el modelo, el prototipo, los tipos de semejanza hidráulica y bueno, comienzo a también responder las 3 preguntas que nos han indicado. La semejanza hidráulica es la técnica por la cual los ingenieros podemos expresar cualquier magnitud física, es decir, la velocidad o la viscosidad en las dimensiones fundamentales. Por ejemplo, en las dimensiones fundamentales como la longitud, la masa y el tiempo. Hablaré un poquito sobre el modelo. El modelo, bueno, en algunos proyectos no necesariamente podemos tener a nuestro alcance fórmulas o gráficas disponibles para poder representar lo que queremos representar, de modo que el único medio de dimensionamiento de estas estructuras es proyectar un modelo. Y la fabricación de este modelo a escala es lo que nosotros llamamos como prototipo. En algunos casos, el prototipo no necesariamente, de forma vertical o de forma horizontal, contiene exactamente las mismas medidas, por lo cual se recurre a una escala diferente. ¿Correcto? La semejanza hidráulica, por lo tanto, tiene 3 tipos de semejanzas. La semejanza geométrica, cuando el modelo y el prototipo son exactamente iguales en dimensiones, ¿correcto? Por otro lado, la semejanza cinemática es, como lo dice la cinemática, cuando las trayectorias o las velocidades que se pueden proyectar en el modelo y el prototipo también son iguales. Asimismo, existe la semejanza dinámica. En este caso, digamos, cuando las relaciones de las fuerzas del prototipo y del modelo son iguales, ¿no? En general, las fuerzas que se toman en cuenta son las viscosas, las fuerzas gravitacionales, sí, correcto. En estas semejanzas podemos encontrar, parámetros como el número de Reynolds, que lo hemos estudiado en clases. Está también el número de Euler, el número de Mach, el número de Weger, y todos estos números nos ayudan a encontrar, digamos, las semejanzas hidráulicas de los fluidos. Pasaré también a responder las 3 preguntas que hemos escogido cada uno de nuestros compañeros diferentes. La primera pregunta a la que tengo que responder es
La pregunta 4, ¿para qué fue útil la ecuación de energía que hemos estudiado? Inicialmente nosotros estudiamos la ecuación de Bernoulli, pero la ecuación de Bernoulli es una ecuación ideal, por lo tanto no considera pérdidas ni tampoco considera dispositivos mecánicos que puedan generar o hacer perder energía en el sistema. Entonces, yendo un poquito a la ecuación de energía nos permite poder determinar la disminución de energía o cuando se agregue energía al sistema. También es importante recalcar que esta ecuación de energía es solamente válida para los líquidos. También podemos encontrar en estas ecuaciones de energía las pérdidas por fricción y las pérdidas por accesorios, ¿correcto? La segunda pregunta a la que tengo que responder es ¿cuáles son las condiciones que deben cumplirse en un reservorio para determinar el tiempo de llenado o descarga? Para comenzar hay que considerar que el flujo debe ser no permanente y debe ser un flujo incompresible. Las condiciones que se deben cumplir en este reservorio son igualar la ecuación, la diferencial de la altura con respecto al tiempo, e igualarlo a la sumatoria del caudal de entrada menos la sumatoria del caudal de salida y dividirlo sobre el área. Esto nos va a dar, digamos, cumplir con esta ecuación nos va a determinar o nos va a poder decir en cuánto tiempo respecto al tiempo está el llenado o la descarga. ¿Correcto? También tengo que explicar la diferencia, la pregunta número 17, que es la diferencia entre el flujo másico o caudal volumétrico. La diferencia es que uno se basa en unidades de medida, digamos, de masa, y el otro en unidades de caudal, digamos. Por ejemplo, el flujo másico se expresa en unidades de kilos sobre minuto, kilos sobre segundo, o de slugs por segundo o slugs por minuto. Y los caudales volumétricos se miden en litros por minuto o en metros cúbicos por segundo o por minuto, ¿no? Además, también debo recalcar que la pregunta también hace referencia a la ecuación de continuidad. Bueno, la ecuación de continuidad se da por un principio de conservación de masa. Voy a hablar básicamente por el principio de continuidad justamente de esta ecuación másica, que la sumatoria de flujo másico en el ingreso es igual a la sumatoria de flujos másicos de salida. Este principio másico de conservación de masa es la cual indica que el caudal debe permanecer constante a lo largo de toda la tubería o de toda la conducción o de todo el sistema, ¿no? Bueno, ingeniero, muchas gracias por haberme escuchado. Espero haber sido un poco claro. Tal vez me pongo un poco nervioso, ingeniero.